Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde estamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy con un importante tema acerca de ¿se clavó la ley en la cruz del Calvario? ¿Ya no es necesario guardar el sábado? ¿Qué quiere decir Colosenses 2:14 al 16? ¿Quieres saberlo? Acompáñanos. La Biblia nos dice en Colosenses 2:14, anulando el acta que había en contra nuestra, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Y luego dice el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en lunas nuevas o en sábados, los cuales son sombra de lo que ha de venir. Muchos dicen que allí está Pablo diciendo que la ley se clavó en la cruz del Calvario. Ya no es necesario guardar el sábado. Para comprender esto es necesario ir al contexto. Hay contexto anterior, contexto posterior, contexto histórico. El contexto histórico nos dice que Colosas era una ciudad de la provincia de Frigia, en el Asia Menor, que quedaba a 160 kilómetros al este de Éfeso. Era una ciudad importante, una ciudad concurrida, una ciudad donde había mucho comercio y también donde había, por ser gentil, había mucho paganismo. Pero también había una comunidad judía que tenía una sinagoga. Los gentiles creían en varias cosas bien interesantes y eran: Dios es bueno, pero la materia es mala. Número dos, Jesucristo es una emanación de Dios, así que Jesucristo es algo etéreo, pero no existe. Algo así como una fuerza activa. Se necesita iluminación para conocer, pero esa iluminación tenía que ver con la gnosis, porque había mucho gnosticismo en ese tiempo, hablando del siglo I. Esto era lo que creían estos gentiles. También se habla del legalismo de los judíos. Los judíos, ellos creían en la circuncisión. Ustedes saben ese pacto que hacían, según la Biblia, en Génesis capítulo 17. A los 8 días el hombre debía circuncidarse. Esa era la señal del pacto. Esa ley había sido abrogada porque era una ley ceremonial, pero ellos lo seguían haciendo. También celebraban algunas ceremonias como la Pascua, el Pentecostés y las cabañas, las 3 fiestas anuales, lo celebraban. La luna nueva también lo hacían. Y celebraban también lo que era el sacrificio matutino y el vespertino. Ellos también había un ascetismo religioso. Había algunos que creían que para alcanzar la comunión con Dios había que hacer penitencias, había que hacer largos ayunos, había que cohibirse de muchas cosas, en meditación pasaban. Ese era el problema de la iglesia de Colosas, esas dos clases de creyentes: gentiles, misticismo que había, sobre todo de por allá de Grecia, que lo habían traído de otros lugares, y también el judaísmo, que eran legalistas en cuanto a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo escribe una carta más o menos para el 60 al 62. Pablo no es el que funda la ciudad, es otro hombre llamado Epafras, pero Pablo, conociendo la situación, envía aquella carta. Pablo se encuentra en la cárcel, está en Roma. Él había apelado al César y está ya esperando su sentencia. Hay algunos puntos que debemos tener en claro, que la carta de Colosenses está atinando a estos interrogantes que acabo de decir. Por ejemplo, la autoridad de Cristo es negada, por eso es que dice, recordamos que están diciendo que Jesucristo es una emanación de Dios, por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él existen todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Decían que Jesucristo era una emanación de Dios, que no era Dios, y él lo que hace en Colosenses 1:15, 16, es decir, sí es Dios, y lo exalta, lo pone como el creador.
Número dos, en cuanto al ascetismo religioso, nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 21, lo quiero leer, dice así la palabra: pues si habéis muerto en Cristo, cuanto más a los rudimentos de este mundo. Y luego dice, tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Está hablando allí de las prohibiciones que están haciendo algunos, no que menciona la palabra, sino que piensan alcanzar una estatura, alcanzar un nivel espiritual, una armonía, si dejan de hacer otras cosas. Por eso aquí Colosenses 1, 20 y 21 está abordando ese tema. Ahora, en cuanto a la gnosis, que son estos maestros del conocimiento, ellos tienen algunas creencias que son hasta ocultas, donde hablan de un conocimiento supremo, y ya tiene que ver con el ocultismo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, si quieren, dice él, a los colosenses, les dice, si quieren alcanzar sabiduría, conocimiento, es en Cristo Jesús que lo vas a alcanzar. Entonces, la carta es contestando a los argumentos de los gentiles, de los judíos que hay allí, que están tergiversando la palabra. En cuanto a lo que nos dice Colosenses 2.14, anulando el acta que había en contra de nosotros, la palabra que él utiliza allí como acta es hierógrafo, era una carta, un documento, donde decía que había alguna persona culpable y que debía pagar. Era la deuda que decía allí. Tal persona debe tanto y tiene que pagarlo. Y si no tiene dinero, ha de morir. Eso lo decía la carta. Entonces no está hablando de ley, porque la palabra para ley es nomos, y el apóstol Pablo no la utiliza allí. Lo más probable es que no la utiliza porque quería que no la confundieran. Él toma el acta, hierógrafo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tomó lo que era contrario, lo que decía que tú y yo éramos culpables, que el pueblo era culpable, y dijo, esa deuda que ustedes tienen yo la voy a pagar. ¿Y cómo la pagó? En la cruz del Calvario con su vida. Eso es lo que dice Colosenses 2.14. Jesucristo pagó nuestra deuda. Ahí no está hablando de ley, que clavó la ley. Y luego dice Colosenses 2.16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, lunas nuevas o sábados. Saben que siempre cuando se habla de lunas nuevas, de festividades, que eran la Pascua, el Pentecostés, las cabañas, estos lugares o estos eventos eran las tres fiestas para los judíos. Allí se celebraban algunos sábados, lo llamaban sábado ceremonial. Podía caer un día segundo de la semana, tercero de la semana, que no fuera sábado, pero por ser fiesta ellos lo llamaban sábado. A esos sábados que se llaman ceremoniales fue los que nuestro Señor Jesucristo abrogó en la cruz. Daniel capítulo 9 nos dice que cuando Él muere hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere a eso, pero la santa ley de Dios está vigente, aunque aquí no está hablando de la ley de Dios, sino del documento que nos era contrario. Y luego nos dice la palabra, lo cual era sombra de lo que ha de venir. Sombra en el idioma griego es esquía, y de lo que ha de venir, allí menciona el cuerpo de Cristo que llegó y murió. Esa esquía, que se traduce como sombra, la mejor traducción, lo cual es prefiguración de lo que ha de venir. Es decir, esas festividades que se hacían, Pascua, Pentecostés, cabañas, lunas nuevas, sábados ceremoniales de la Pascua, Pentecostés, de las cabañuelas, nos dice aquí que eran una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Así que vino Cristo Jesús y Él cumplió esa ley ceremonial. Y mediante su cuerpo, porque Él muere, y la palabra que utiliza allí es la palabra soma, Él lo hizo una realidad. Entonces, resumiendo, Colosenses 2.14, ahí nos habla de anulando el acta
de los decretos que había en contra nuestra, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Se está refiriendo es a lo que decía que éramos pecadores, que debíamos pagar. Eso fue. Jesucristo dijo, no tienen cómo pagar, yo lo pago. Y como se debía pagar con sangre, lo pagó con su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y luego de eso, dice, nadie juzgue en comida, bebida, en lunas nuevas o sábados. Porque esa es ley ceremonial que ya nuestro Señor Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Y sabemos que son sábados ceremoniales porque siempre están unidos a lunas nuevas, festividades, y dice sábados allí en plural. Eso fue lo que trajeron los judíos. Como eran legalistas, quería que las personas judaizaran, que celebraran todo esto. Los cristianos que estaban allá en la iglesia de Colosas querían, usted se tiene que circuncidar, usted tiene que guardar la luna nueva, usted tiene que guardar la Pascua, el Pentecostés, las cabañas, tiene que matar el cordero. Y mientras tanto los gentiles decían, ustedes deben llegar al conocimiento, y hablando de algo así bien diferente de lo que es la gnosis. Por lo tanto, el apóstol Pablo, escribiendo, dice, es Jesucristo el Señor. A Él es a quien hay que creer, porque Él es el Creador, y en Él están encerrados todos los caminos del conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice la palabra, no está hablando de la ley quebrantada, porque la ley de Dios está vigente y permanece para siempre, la santa ley de Dios, la ley moral. Amigo, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo. Dios te bendiga.